días. Hubo mucho trabajo, varios temas hoy en la reunión de seguridad. Ya estamos aquí y queremos informarle al pueblo de México que ya se logró establecer el acuerdo con Naciones Unidas, con los organismos encargados de Naciones Unidas para la compra de los medicamentos. Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos y ahora queremos que se resuelva esto, que no falten los medicamentos y que los medicamentos se puedan proporcionar en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, de manera gratuita para hacer realidad el derecho a la salud, el derecho del pueblo a la salud. Como ustedes saben, llegar a este punto costó muchísimo porque estaban involucrados intereses tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y funcionarios públicos, políticos, que hacían su agosto con la venta de medicamentos. Estamos hablando de alrededor de 100,000 millones de pesos. Hay constancia de que habían 10 empresas que acaparaban todo lo relacionado con la venta de los medicamentos y tenían hasta representantes al interior del gobierno que los defendían, al grado de que nos llevó muchísimo tiempo enfrentar esas resistencias al interior del mismo gobierno. Ahora ya se consigue que no haya ninguna limitación legal, porque no era posible llevar a cabo en términos reales la compra de medicamentos en el extranjero. He comentado que para que una farmacéutica internacional de prestigio reconocido pudiera introducir medicamentos necesitaba una autorización de la COFEPRIS que podía llevar hasta un año, es decir, el que se le autorizara poder comercializar ese medicamento. Eran las trabas que había para darle preferencia a ciertas distribuidoras. Entonces, ahora ya se hace una modificación a las leyes, en este caso es un decreto, para que se simplifique ese trámite y esas empresas extranjeras que producen medicinas, esos laboratorios que ya tienen registros en sus países, puedan utilizar esos registros, esas autorizaciones y se les reconozca en México sin necesidad de trámites. Eso es lo primero. Lo otro es que ya se tiene el primer pedido de las medicinas, se va a hacer cargo la ONU, en particular la UNOPS, de la adquisición. Va a ser una licitación abierta, mundial, transparente y se resolvió dar un anticipo a la ONU para la compra de los medicamentos. Y ya también se resolvieron los mecanismos, ya se hizo el trámite y a partir de hoy a comprar todas las medicinas para que no falten los medicamentos. Es una muy buena noticia. Entonces vamos a que firmemos aquí el acuerdo, que el consejero jurídico Julio Scherer explique en qué consiste. Firmamos el acuerdo. Si les parece, luego podría intervenir Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para explicarles el pago y anticipo de esta compra y los representantes de los dos organismos de Naciones Unidas que tomen la palabra y si hay necesidad, el secretario de Salud y el secretario de Relaciones Exteriores que nos han ayudado mucho en esto, el doctor Alcocer y Marcelo Ebrard, para que se tenga toda la información. Entonces vamos a escuchar al consejero jurídico y luego firmamos. Buenos días. Como ya lo explicó muy bien el presidente, hay un acuerdo entre los países que se llaman acuerdos de equivalencia, que permite que haya transferencia de los productos que se importan respetando las normas entre las farmacéuticas, tomando las autorizaciones que se dan entre las distintas autoridades sanitarias de los países. Se tienen nada más que hacer, digamos, determinadas inspecciones, autorizaciones. Como bien dijo el presidente, en México nos llevábamos mucho tiempo para que esto se diera. La norma autorizaba que se dieran no menos de 90 días para que se diera esto y el plazo era indefinido. Se tiene firmado hasta el día de hoy estos acuerdos de equivalencia con Australia, con Suiza, con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. Lo que se va a firmar hoy es que se abre estos acuerdos de equivalencia con prácticamente todos los países y que lo que se hace es, se reducen los plazos y se simplifican todos los requerimientos documentales para que estos acuerdos de equivalencia se puedan dar y se puedan importar todos los medicamentos que requiere el país para su importación inmediata y su uso para la población mexicana. Básicamente es lo que va a decretar hoy el presidente y eso es lo que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, A ver, Marcelo, doctor Arturo y los representantes
Su permiso, presidente. Voy a, de manera muy breve, a hacer referencia a cómo va a operar financiera y presupuestalmente esta transacción. Si me ponen la primera lámina, solamente es para explicar cuáles son las ventajas de contratar con la UNOPS desde el punto de vista presupuestal. La primera es la UNOPS, es un organismo de Naciones Unidas especializado en contrataciones y tiene una serie de principios muy importantes. El primero es, se quiere asegurar que las contrataciones son hechas de manera transparente, y eso ayuda a la lucha contra el fraude y la corrupción. Es una agencia de Naciones Unidas con muchos años de experiencia, tiene más de 20 años en la adquisición específica de medicamentos y posee además un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países. Esto lo que hace es darle visibilidad hacia el mundo al proceso de compras en México y dar una garantía de que el proceso es transparente, es competitivo y se tiene acceso a los mejores precios. Si pasamos a la siguiente, quisiera explicar ahora cuál es esta primera fase a la que hizo referencia el presidente, en qué consiste y cómo se va a ejecutar tanto contractualmente, financieramente como presupuestariamente. Son estas tres etapas. Lo primero, ¿en qué consiste? Se van a contratar 384 claves de medicamentos por un monto de 32,000 millones de pesos. ¿Cómo se ejecuta? Se hace un convenio específico con la UNOPS que establece de manera muy clara cuáles son los hitos que detonan los pagos. Es decir, un hito puede ser cuando ellos hacen la adjudicación de un contrato, cuando se hace el embarque del medicamento, cuando llega el medicamento. Es decir, hay ciertos hitos que en el momento en que se cumplen se va a hacer pago. Y después, el instrumento a través del cual se ejecuta financieramente es una carta de crédito que será el vehículo financiero que respalde el convenio. Queremos explicar exactamente cómo opera este vehículo financiero. Entonces, lo primero es, como yo hacía referencia, hacer un convenio entre el Gobierno de México y la UNOPS, donde se establecen los términos y las condiciones de la transacción. El segundo paso es, el Gobierno de México instruye al Banco de Desarrollo, a Bancomex en este caso, que emita una carta de crédito que es enviada al banco de la UNOPS, al banco que Naciones Unidas tiene para estas transacciones. El tercer paso es, el banco corresponsal de la UNOPS le notifica a la propia UNOPS que esa carta de crédito existe. Esto es una operación que se realiza muy rápidamente, en unos 2 o 3 días. Y después, una vez que se empiezan a cumplir cada uno de esos hitos, la UNOPS reporta el hito. Por ejemplo, aquí el hito que estamos ejemplificando es que se hace el embarque de mercancía de medicamentos, lo recibe el INSABI. El INSABI le comunica ahora a Bancomex que puede empezar el proceso, un clic más, que puede empezar el proceso de pagos, y el pago se realiza en una operación entre bancos y bancos. Esta es una operación estándar que tiene décadas, por cierto, de existir cuando hay operaciones de compra y venta de mercancías entre dos países. Esa es la forma en la que la operación va a estar ejecutándose a nivel financiero. Ahora lo que quisiéramos explicar es muy brevemente qué es lo que va a pasar a nivel presupuestal. El INSABI, que es la contraparte que está operando con la UNOPS, va en realidad a acumular el conjunto de demanda de medicinas para distintas entidades. El INSABI para el sector central, para el gobierno federal, y que incluye entes como SEDENA y SEMAR, y después entes que son entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISSSTE o el propio Pemex. Y después lo que se hace es, el presupuesto de cada una de estas entidades se va a liquidar la carta de crédito. Así es como va a operar. Esta es la parte financiera, es un reflejo de la parte contractual. ¿Ustedes? Bueno, buen día, señor presidente, secretarios, autoridades, medios de comunicación y colegas. Para la Oficina de las Naciones Unidas del Servicio para Proyectos UNOPS, es un honor acompañarlos esta mañana y compartir el trabajo que estamos realizando para la compra consolidada de medicamentos y material de curación en beneficio de la población mexicana. UNOPS es un organismo del sistema de las Naciones Unidas y su mandato se enfoca en las adquisiciones, infraestructura pública, la gestión de proyectos y el fomento de capacidades. UNOPS utiliza un marco de gestión pública justa y equitativa en la compra de medicamentos y material de curación, mediante mejores prácticas internacionales en las compras, promoviendo la transparencia, mejor abasto posible y la mayor calidad, precios competitivos y justos, y sobre todo competencia abierta para el mercado y la industria mexicana, así como el mercado y la industria internacional. Permítame, señor presidente, comentar de los principales avances y el trabajo que está haciendo UNOPS en estos días. Antes que todo, nos estamos enfocando en las adquisiciones para el abasto más crítico. Eso, lo que comentaba el secretario, se refiere a un número de claves, la 384, que vamos a dividir en 3 grandes grupos. La primera parte son medicamentos de patentes. Lo que está realizando UNOPS en estos días es invitar a empresas titulares de patentes para poder realizar una negociación que se va a concluir en el mes de noviembre. Se van a firmar los contratos, órdenes de compras a partir de la primera semana de diciembre, y eso garantizaría el abasto a partir de abril. El segundo grande grupo son medicamentos de fuente única y genéricos y material de curación priorizados. Eso también son un número de claves importantes. La UNOPS va a realizar una licitación abreviada, que sea de corto plazo, para poder tener una adjudicación a partir del mes de diciembre y por ende la producción y el abasto a partir de enero de 2021. Esa grande licitación, o este primer paquete de licitación, tiene que ver con, va a permitir cubrir casi las principales medicinas para el tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas. Posteriormente, en la próxima semana, esperamos poder lanzar una licitación internacional para la parte más importante de las claves. Estamos hablando de más de 2.100 claves para genéricos y material de curación. En este caso vamos a realizar una licitación internacional abierta al mercado mexicano y al mercado internacional, y prevemos poderla concluir en el mes de febrero del 2021. Por ende, hacer las adjudicaciones y los contratos correspondientes y empezar con el abasto a partir de abril y durante todo el próximo año. Y después, lo que vamos a realizar a partir del próximo año con todas las autoridades es la planificación y la estrategia de la compra multianual 2022-2024. En ese sentido, vamos a trabajar en una estrategia justamente de pasar a una transición a un modelo multianual y de adquisiciones múltiples, justamente para poder garantizar y no tener problemas de abasto para los siguientes años. Y finalmente, quiero, señor presidente, confirmar el compromiso de la UNOPS de trabajar conjuntamente
conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el INSABI y COFEPRIS, para poder, mejorar, sumar esfuerzos para que se pueda dar a los mexicanos y las mexicanas una mejor prestación de salud y bienestar y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y a la Agenda 2030. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, secretario, canciller, subsecretario, director jurídico, colegas, mi colega y amigo Giuseppe Peronops. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población, las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Ustedes están viendo ahí lo que son los fondos solidarios de la Organización Panamericana de la Salud, de medicamentos y de vacunas. No nos estamos improvisando. Desde hace 43 años que la OPS consolida la demanda de los países para lograr un mejor acceso a vacunas. Desde hace 20 años hace lo propio con los medicamentos. El Fondo Rotatorio de Vacunas cuenta con 42 países adheridos en la región de las Américas, incluido México, desde este año. Y el Fondo Estratégico de Medicamentos cuenta con 34 países y 250 productos que están inscritos en la lista de modelos de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y que incluyen también insumos para el control vectorial, otros medicamentos estratégicos y diagnósticos para programas prioritarios. Se asegura la calidad, la seguridad y la eficacia, la elegibilidad con los procesos de precalificación de la Organización Mundial de la Salud y, lo que se ha mencionado acá también, la equivalencia con las autoridades regulatorias nacionales de referencia de las Américas y del mundo. Y, por supuesto, hay una evaluación de desempeño de los proveedores en un marco de transparencia que ayuda a la lucha contra la corrupción. La próxima, y con eso simplemente dar cuenta, señor presidente, de cómo está apoyando de manera complementaria la OPS 27 medicamentos, no cualquier medicamento, no son muchas claves, pero son medicamentos estratégicos, antirretrovirales, antineoplásicos para la lucha contra el cáncer y quizás algo que es muy importante, medicamentos que la industria muchas veces tiene dificultades a producir por la escasa demanda para las enfermedades del rezago. ¿Cuáles son las enfermedades del rezago? Son estas enfermedades olvidadas, estas enfermedades que afectan a las poblaciones más alejadas, poblaciones rurales, leishmaniasis, malaria, tuberculosis, enfermedades también que un país como México está a muy cercano plazo de poder eliminar. Y ahí está la contribución de la OPS, 27 medicamentos. Además, por supuesto, de 76 millones de vacunas para 20 enfermedades diferentes, incluyendo, además, por supuesto, en este marco de la COVID-19, la vacuna anti-COVID dentro del mecanismo COVAX, que va a ser distribuida por el Fondo Rotatorio de Vacunas, en donde tenemos 160 candidatos vacunales, un poco más, y ya México reservó 51.573.200 millones de dosis para aproximadamente el 20% de la población, efectuando un pago hace un par de semanas de cerca de 160 millones de dólares. Eso es cuanto, señor presidente, y cuente con la UTS, con el compromiso de la doctora Carice Tien y de todo el equipo que me toca dirigir aquí en México. A sus órdenes. Pues este es el anuncio. Si tienen preguntas, si está claro, pasamos a las preguntas en general. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Quisiera preguntarle precisamente estos 32.000 millones y bueno, se van a ser tomados de lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados del asunto del Fondo de Salud, estos 33.000 millones que se aprobaron, o de dónde van a salir estos recursos para este primer pago, para esta licitación de medicamentos. Será la primera pregunta. Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados va a permitir que los recursos de fideicomiso pasen a formar parte del presupuesto que va a tener la Secretaría de Salud. En un sentido estricto, va a salir del presupuesto del sector salud, parte del cual es alimentado de estos fondos. Como yo señalé ahí, hay una serie de hitos que van a ir detonando los pagos. La mayor parte de esos hitos seguramente se van a dar para el año 2021, pero si resultara que la UNOPS se moviera muy rápido y alguno de esos hitos se cumpliera dentro de este año, es decir, por ejemplo en noviembre, hay una parte de esos que se tendrían que adjudicar con recursos de este año. Presidente, en otros temas... Aquí es importante decir que este año se incrementó el presupuesto para la salud pública en 40.000 millones de pesos y que el año próximo se va también a mantener el presupuesto de este año con incremento para 9% en términos reales y se incluye lo que va a significar el costo de la vacuna, que ya está cubierto. Ya es un presupuesto comprometido, en algunos casos ya se entregaron anticipos. Decirle pues al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto. ¿Y por qué no nos falta presupuesto? Porque estamos ahorrando, porque no se permite la corrupción y porque no hay lujos en el gobierno y porque hay austeridad republicana. Y por eso, aún con esta emergencia sanitaria, tenemos presupuesto para que el pueblo tenga las medicinas, el pueblo tenga las vacunas y se proteja al pueblo. Bien, en otro de los temas, el Partido Revolucionario Institucional propuso hace 2 días que el gobierno mexicano pagara la defensa del exsecretario de la Defensa, perdón, valga la redundancia, la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Me gustaría conocer su opinión. Ellos argumentan que el gobierno mexicano debería defenderlo en virtud de una hoja de servicios impecable, a decir del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Miren, existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero. Se les apoya, hay asistencia consular, pero no
se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos. No se está contemplando esa posibilidad. Yo creo que se está iniciando apenas el juicio y tanto el que acusa como el acusado van a presentar pruebas y si no hay elementos de pruebas, pues tienen que dejar en libertad, en este caso, al general Cienfuegos, y él también tendría la posibilidad de denunciar a quienes sin pruebas, sin fundamento, lo acusaron por los daños que le causen a sus familiares, a sus bienes y sobre todo por los daños morales que puedan ocasionarse. Entonces hay que esperar nada más lo que se resuelva de estos asuntos, pero no se puede utilizar dinero del presupuesto para pagar la defensa de los detenidos en Estados Unidos. Por último, presidente, los gobernadores de oposición, pues si bien han mostrado una postura más flexible, pues insisten en una reunión con usted y bueno, me gustaría saber si estaría dispuesto usted al diálogo para llegar precisamente a un acuerdo en torno a este asunto del presupuesto. Sí, claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial. No es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad. De repente plantean de que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación. No hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad. Primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada. Y qué bueno que está aquí el secretario de Hacienda. Nada. Y me gustaría que hoy mismo se informe a los estados donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, que se dé a conocer cuánto se les ha transferido este año al gobierno de Jalisco, al gobierno de Chihuahua, a cada uno de los gobiernos. ¿Cuánto se les ha entregado? ¿Nada más? De una vez, porque así el pueblo sabe. Hacer dos aclaraciones. En su total, con lo que hay dos mecanismos. El mecanismo directo de las participaciones federales, que viene de lo que se recauda, etcétera, y también de los ingresos petroleros. Ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIF. En total, hasta ahora, lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638,000 millones de pesos de participaciones federales. Y esto representa un incremento del 2.9% con respecto al mismo periodo del 2019. Si me permitiera aclarar un asunto, presidente, mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuánto se transfiere. Tengo aquí la Ley de Coordinación Fiscal y como pueden ver en su artículo 2, tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda. Se sigue específicamente este mecanismo. Pero de todas maneras, sí que es lo que ustedes están ahora preguntando. Hoy, la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada estado. Nosotros no debemos. Y también de impuestos, sobre todo de impuestos sobre la renta. Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70,000 millones de pesos. Pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, ¿sí? Es para que haya toda la información. O sea, vamos a aclarar bien, porque aprendemos todos cómo se recaudan los ingresos en el gobierno. ¿Cómo recauda Hacienda? Desde los años 80 hay una ley de coordinación fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada estado en materia de su producción. Entonces, así se distribuye. Nosotros actuamos en función de esa ley de coordinación fiscal y se entrega de inmediato. No se demora la entrega. Vamos a decir, les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada estado y no han disminuido las participaciones en términos generales a los estados. Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70,000 millones. ¿Cuánto exactamente? Casi 70,000 millones. Se ha utilizado casi la totalidad de ello y de hecho lo potenciamos para asegurarnos que se pudiera cumplir y que sobrara un poquito en caso de que las cosas se cumplieran. Bueno, ese fondo compensatorio ya se les entregó. Se les ha venido entregando, sí. No hay ningún adeudo. Ayer dije que era al revés. ¿Por qué? Porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del impuesto sobre la renta, entre otros adeudos. Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al FOBISSSTE, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar que no digan
la Federación no nos está enviando los recursos, estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos. Lo que maneja el gobierno federal también se entrega, nada más que ya se decidió entregar ese dinero de manera directa a la gente, sin intermediarios, porque si pasa por muchas instancias, a veces no llega a el beneficiario, se queda en el camino. Hay moches, aparecen carreteras terminadas que nunca las hicieron y muchas obras así. Entonces, por eso es a todos los adultos mayores del país, su pensión les llega de manera directa, las becas de manera directa, el mantenimiento de las escuelas, que antes pasaba por muchas instancias y no se hacía nada en las escuelas, ahora directo a la sociedad de padres de familia. Todo así. Pero también hay una cosa importante. Esta ley de colección fiscal que se aprueba por consenso en aquel entonces, se ha venido reformando para ajustar la fórmula del reparto. El último ajuste o reforma se hizo en el 2007. 2007. Y en ese entonces hicieron un acuerdo, el gobierno del Estado de México con el gobierno federal, 2007, y se cambió la fórmula y se consideró también como un factor para recibir las partidas federales la población, de modo que se beneficia a quienes tienen más población. Ese fue uno de los acuerdos. Bueno, cuando se hizo esa reforma, ya ustedes van a hacer la investigación, porque ustedes son mironas y mirones profesionales. Los que están ahora demandando que se les entreguen más recursos, algunos de ellos votaron por esa reforma. Hay hasta gobernadores de los actuales, que eran legisladores, que votaron, nada más que ya se les olvidó, votaron por la distribución de los recursos. Partidos políticos completos, como eran antes, todos. Entonces, no se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso, porque si el gobernador de Nuevo León dice, yo tengo derecho a recibir más, pues va a haber que quitarle a... No, lo que quieren es que se le quite a Chiapas o a Oaxaca, o a Guerrero, porque mucho del argumento es además muy inequitativo, muy inhumano. Es decir, si nosotros aportamos más, si somos los que más aportamos en la economía, pues debemos de recibir más. Y hay otro argumento, es darle más al que más lo necesita, darle más a los pobres. ¿O queremos un país inequitativo? Entonces, es muy interesante el tema y que se busque el consenso, y si se va a proponer una reforma constitucional, que el Congreso resuelva. Desde luego, también, si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al gobierno federal, pues no lo vamos a permitir. Pues ¿cómo? Si ahora, como nunca, la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal de manera directa. ¿Cuándo se habían entregado 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres? ¿Cuándo se había entregado pensión a todos los adultos mayores? ¿Cuándo se había apoyado con casi 1 millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad? ¿Saben ustedes que un partido conservador votó en la Cámara de Diputados en contra de que se convirtieran en derechos la pensión a los adultos mayores? Votó en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo les vamos a dejar los recursos a ellos? Pues van a seguir, como siempre, apoyando a los de arriba, apoyando a las grandes corporaciones. Si el presupuesto es público, el presupuesto es de todos, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo también de austeridad, de no permitir la corrupción, y por eso tenemos estos fondos y todos van para la gente. Entonces, es muy interesante este tema, que se siga debatiendo, y desde luego que los gobernadores tienen todo el derecho de manifestarse, pero es muy importante esto. Ayer Arturo me informó y pues ya recordé de esta reforma legal de 2007, un acuerdo arriba en la cúpula, y como era antes, pues se acordaba arriba y vámonos a votar todos. Pero el extremo es que los que votaron entonces, que eran legisladores, ahora son gobernadores. Hay algunos casos. Y los partidos, todos. Entonces, que todo eso se informe, que nos digan por qué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece, por qué cambiaron. Bueno, mi interpretación es de que están usando esto como bandera política electoral, como bien las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, ¿no? Sus partidos. Pero se me hace, la verdad, muy ramplón. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo de las Comunicaciones. Presidente, en marzo del 2019, una juez dictó la primera sentencia condenatoria por un delito cometido en contra de la libertad de expresión en México, un hecho histórico. El sentenciado Carlos Mimensa es un empresario de Quintana Roo que se hizo multimillonario al amparo del poder de gobernadores priistas, como el exgobernador Roberto Borges. Sin embargo, el millonario sentenciado contrató un despacho de aquí de la Ciudad de México, cuyos miembros se jactan de tener muchos amigos en nuestro máximo tribunal. Y sin mayores elementos jurídicos a todas luces improcedente, promovieron un recurso para tratar de impedir la ejecución de la sentencia condenatoria, por lo cual debemos de estar atentos a que se resuelva en la Suprema Corte. Ayer, señor presidente, esta persona dio una conferencia, no sé si usted sepa de eso, donde lo
emplaza a usted que si en 48 horas no atiende sus demandas de destituir a unos funcionarios, desatará una guerra en Quintana Roo aliándose con narcotraficantes. No sé si usted tenga conocimiento de esto. Mi pregunta es, ¿qué le responde a la amenaza de este empresario y a su prepotencia? ¿Piensa usted que la lucha de la anticorrupción debe de ser general? Y si su gobierno está dispuesto a cuidar todos estos actos sin importar el nivel de gobierno. Gracias, presidente. Sí, pues mire, yo no entro en polémica, sencillamente vamos a seguir combatiendo la corrupción, vamos a desterrar la corrupción de México. Ese es el ideal, la utopía, el bello ideal, lo que nos hace caminar. Queremos limpiar de corrupción el país, purificar la vida pública. Ya lo he dicho muchas veces desde la campaña, y no se le daba la importancia que tiene. Hablaba yo de que el principal problema de México es la corrupción y que había que llevar a cabo la transformación para erradicar, eliminar la corrupción. Y siempre se hablaba de que el problema era la falta de educación, el problema de México la inseguridad, el problema de México la falta de oportunidades de trabajo. Sí, todo eso. Pero lo que originaba la falta de trabajo, la violencia, la falta de acceso a la educación, a la salud, era la corrupción imperante. Es una peste, es lo peor que hay. Y esto no se tomaba en cuenta, ni en la academia. Busquen ustedes en la edición de libros, en la editorial, ¿cuántos libros hay durante el periodo neoliberal? ¿Cuántos se hicieron hablando del tema de la corrupción? Hagan esa investigación. No existía la palabra, el término, el concepto, en el discurso, siendo algo tan grave. Yo llegué a decir que era una decadencia, que era más que una crisis, lo que se padecía en México. Y es lo que estamos viendo. Fue un proceso de degradación progresivo, no solo económico, fue político, social, de pérdida de valores. Por eso, toda esta descomposición actual. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación, no hay más. Fortaleciendo los valores que afortunadamente se conservaron en nuestro pueblo. Hay todavía una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. Bueno, por sostener esto, por plantear la necesidad de la moralización del país, me llamaron Mesías, el Mesías tropical. Me acuerdo del artículo de Krause, publicado en el New York Times. Imagínense, ¿a qué niveles? Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo dejaron al país? Era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza no avanza. La moral es un árbol que da moras, ni que sirve para pura. Eso era lo que querían. Cuando se llega a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, imagínense, pero no lo dijo un articulista de Reforma, o del Universal, o un ciudadano, un académico. Lo dijo en ese entonces el presidente de México. ¿Cómo está? Entonces, tiene que haber cambios. Hay quienes pues, no lo entienden. No se dan cuenta de que ya es tiempo de una renovación tajante en la vida pública, que todos tenemos que participar en esto. Y ya comenzó la transformación y no se va a detener ni con Frena 1, ni con Frena 2, ni con todos los medios de comunicación en contra. No. Imagínense llegar aquí después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de tanta gente que luchó por una transformación, por un verdadero cambio, y hacer lo mismo y afligirnos porque nos atacan y ya con eso pues vamos a dar marcha atrás. No, esta oportunidad no se va a volver a presentar. Estamos viviendo un momento histórico, son tiempos interesantes, estamos en la cresta de una ola de transformación. Entonces vamos hacia adelante. Las amenazas y todo eso, pues no, ya no procede eso. Ahora tenemos todos que argumentar y convencer. Gracias, presidente. En otro sentido, quería preguntar el estatus de los medicamentos oncológicos. Ya sabemos que ya se tienen tratos en todo el mundo con estos laboratorios, sin embargo, sabíamos también que había escasez mundial. Quisiera ver si nos pudieran decir un poco acerca de cómo va estos medicamentos. Gracias. El doctor. Con permiso, señor presidente. Sí, efectivamente, lo acabamos de presentar en la Cámara de Diputados. Esta es una complejidad que va hacia adelante, se está por resolver. El faltante para los 3 meses, para el último arranque de los medicamentos que están siendo, como dice usted, faltantes por cuestiones pues ligados, no todos ellos, ligados a la pandemia, la falta de producción. Empresas grandes, ubicadas por señalar algunos países que lo habían tenido, como la India, algunos otros también de procedencia del Oriente, pues pararon eso, pero además sufrimos, lo ya he mencionado, que espero que ese camino ya esté prácticamente olvidado, lo estamos señalando, una serie de intereses que hicieron que algunas empresas, que recientemente inclusive la función pública puso en claridad de que no podían seguir, tenían en su camino, en su producción, algunos medicamentos, como fue el caso que ustedes recuerdan, que hizo más evidente este desabasto preciso de los antineoplásicos, como fueron los laboratorios que producían el metotrexate, es un ejemplo. Además de esto, se convirtió en un monopolio y afectó y sigue afectando la distribución de los medicamentos. El camino que se tomó fue, y no es reciente, tiene más de un año de que estamos luchando contra todos estos elementos que se pusieron a la vista de todos ustedes, y ustedes inclusive colaboraron con algunos seguimientos, algunas pistas, algunas denuncias. Esto se ubica en 7 claves que tienen estas características, y de lo cual tuvimos que expandir ya la
la compra internacional. El país que los tiene ya en un momento, tal vez en un par de semanas, la respuesta de cuántas puede producir es Alemania, y desde luego no nos quedamos ahí, lo señalé hace unos días. Tuvimos también que, ante esa posibilidad muy sólida, muy fuerte que hemos tenido con el apoyo de la Embajada y de las autoridades y de Alemania, y conducido, favorecido por la Cancillería de México, a pesar de ello, extendimos esto como posibilidad de que no cumplieran en la cantidad, no en el medicamento como tal, a Inglaterra, las mismas claves, y también a España. En Inglaterra también tenemos ya un ofrecimiento que en lo que están ellos haciendo, el costo es lo de menos. Ustedes saben que no manejamos costos, sino es una inversión para la salud, para el compromiso de los faltantes, no solo los antineoplásicos, porque hay algunas claves como las que se usan en la sedación, por ejemplo, que hoy en día con el uso del medicamentos en atención urgente, cuando el padecimiento requiere de apoyo ventilatorio, necesita una sedación especial, y eso también está en ese mismo procedimiento. Lo estamos resolviendo prácticamente en unas semanas en relación a la sedación. Y en cuanto a los medicamentos estos, pues tenemos ya la posibilidad de que con 3 países, el otro es España, podemos resolver eso en cuestión de semanas. Eso es lo que le puedo informar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días a los funcionarios. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar, ¿cuál es su opinión sobre el cierre de la frontera que ha decretado Estados Unidos desde hace varios meses para viajes no esenciales y donde México sí ha permitido cruces de todo tipo? Y ante un posible repunte de casos de COVID, tanto en estados de México, sobre todo fronterizos, y de Estados Unidos, que ya se está dando también, ¿qué tan probable sería que México tomara también esta acción de cerrar la frontera para cruces no esenciales? Esa sería mi primera pregunta. Sí, bueno, pues este asunto lo trata constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, de modo que él va a responder. Sí, con su permiso, señor presidente, buenos días. Brevemente decir que hay un sistema de consulta semanal con DHS, CBP, y lo que revisamos es una información que da a conocer la Secretaría de Salud de México. Por cierto, felicitando a la Secretaría de Salud porque ya el semáforo mexicano también se adoptó en Estados Unidos, con los mismos colores y significados similares. Entonces eso nos ha permitido simplificar este diálogo. En virtud de que, como usted sabe, la Secretaría de Salud fijó pues el rojo para el caso de Chihuahua, y en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote que no es en las ciudades fronterizas, pero podría serlo, no se ha cambiado la disposición, que es una restricción con diferentes modalidades a las actividades que no se consideran esenciales. No estimamos que en el corto plazo se vaya a modificar esa disposición, pero lo hacemos semanalmente. Entonces, y los acuerdos con Estados Unidos son mensuales. ¿Para qué hacemos la evaluación semanal? Para prever el siguiente mes. Hasta esta fecha no vamos a modificar lo que ya está establecido. Pero México será más estricto en los cruces. Bueno, hay diferentes formas de verlo, ya lo ha explicado también la Secretaría de Salud. México no va a optar por un cierre imperativo, porque eso tendría muchísimas consecuencias, y hemos seguido la misma disposición para el caso de la frontera. Es decir, un cierre imperativo, ¿qué quiere decir? Pues no puedes entrar, porque eso paraliza la actividad en la frontera, y probablemente el daño que haríamos, imagínense ya cuántos meses llevamos, podría ser enorme. Entonces sí se hacen recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las actividades que no sean esenciales pues no se lleven a cabo, pero no estamos previendo un cierre total de actividades, porque el impacto podría ser muy grande. Muchas gracias. Presidente, en otro tema, en Sonora hay reportes de que todavía la tribu yaqui pues está cobrando algún dinero pues a los conductores por la carretera internacional a la altura de Loma de Guamuchi. Bueno, ellos argumentan que todavía no se cumplen los acuerdos de la Federación. Justo antier se publicó el decreto que crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Preguntarle cuándo se verán los avances con la tribu que establece este decreto y cuándo empezarán a bajar los recursos para cumplir con los acuerdos que se hicieron con la tribu yaqui el 6 de agosto pasado. Sí, ya, en efecto, ayer se publicó el acuerdo de justicia a los pueblos yaquis. Ayer mismo se reunió por primera vez la comisión encargada de promover la justicia en favor de los yaquis. La presidí. Es decir, yo estuve en la reunión de la comisión, ya empezamos a atender las demandas, lo agrario, lo que tiene que ver con la tierra, que data de tiempo atrás, que fue lo que llevó a la represión durante el porfiriato. Les arrebataron sus tierras y por eso los reprimieron, se cometieron todas las atrocidades, asesinaron a 15,000 yaquis, los deportaron desde Sonora a trabajar como esclavos en las haciendas de azucareras y enequeneras de Veracruz, Oaxaca y sobre todo en la península de Yucatán. Una vergüenza, todo por despojarlos de sus tierras. Entonces el general Cárdenas, después de la revolución, les reconoce la posesión de sus tierras. Hay una resolución presidencial, pero desde que se entregan las tierras queda alguna inconformidad, porque los yaquis argumentaban de que era más lo que les pertenecía. De todas maneras, se lleva a cabo la ejecución de esa resolución y al paso del tiempo se va reduciendo todo lo que les fue entregado. Hay una especie de invasión a las tierras, no siempre por grandes propietarios, sino también se fueron creando ejidos
de campesinos en las tierras de los pueblos. Entonces, ahora se está haciendo un replanteamiento de toda la superficie que les corresponde y se va a buscar un acuerdo, siempre consultando a las autoridades de los pueblos, a los gobernadores de los 8 pueblos yaquis. Entonces, ya hay un primer planteamiento. Luego está lo del agua, porque aquí es tierra y agua, que pues se tiene que resolver porque no tienen agua los pueblos. No es posible que haya acueductos para otras ciudades de las aguas de esa región y no se tenga un acueducto para dotar de agua a los 8 pueblos yaquis. Entonces, eso también lo vamos a resolver. Y luego viene pues todo el programa de bienestar, lo que tiene que ver con el apoyo para la producción, lo que tiene que ver con la salud. Les dejaron centros de salud, como en todo el país, inconclusos, pues las calles sin drenaje, no tienen agua, ya lo dije, calles de terracerías, muy mal la situación de las viviendas. En fin, va a haber todo un programa integral, nada más que esto lleva su tiempo. O sea, a tu pregunta es ¿cuándo? Pues ya empezamos, como nunca se había hecho en Sonora y en el país. Y yo quisiera que en todas las regiones de México a los pueblos originarios se les diera el mismo trato. Ya estamos cumpliendo, dándoles atención especial en todos los programas de bienestar. Son los que están recibiendo más apoyo, los pueblos originarios. Y en este caso, los pueblos yaquis, pero ahí hay guarijíos, ¿sí? Están los mayos, todas las etnias van a seguir siendo atendidas. Se les va a apoyar. Presidente, ¿y cuándo podrían sentirse ellos satisfechos con las acciones de la Federación para que ya se eliminaran estos cobros a los conductores? Yo, tengo pensado ir en noviembre, para allá. Quedamos en reunirnos acá, en el noviembre, sí. Y el presidente, dijo, el presidente, sí, de los pueblos indígenas, Adelfo Regino, va el 12. Es que pues tenemos que ir con ellos, caminando con ellos, acordando con ellos. Es un diálogo permanente y se convino que hasta el día 12 iban los gobernadores a recibir la comisión para empezar ya las negociaciones, los acuerdos. Muy bien, presidente. Una última muy rápida de Baja California. En Baja California ya inició un censo que de acuerdo con las autoridades estatales va a servir de base para regular los llamados autos chocolate que entran de forma ilegal al Estado. ¿Existe ya el aval de la Federación para este proceso? Pues ya había una controversia con este tema y en caso de ser así, pues ¿para cuándo estarían listas estas bases para regular los autos chocolate? Lo está viendo la Secretaría de Economía y Seguridad Pública. Nosotros no descartamos la posibilidad de que se lleve a cabo un censo para saber sobre los propietarios de estos vehículos, porque en Baja California y en otros estados, pero fundamentalmente en Baja California, en un buen número de delitos se utilizan estos carros y cuando se hace la investigación no se tiene ningún tipo de control, es decir, no se sabe de quiénes son y vamos a buscar tener orden. Eso es distinto, ¿sí?, a la regularización para que puedan ser autorizados, pues, ¿sí?, es distinto. Estamos hablando de medidas para la seguridad pública, o sea, tener el control de todos estos carros que se utilizan muchas veces para cometer ilícitos, pero todavía no hay un acuerdo. Y también, como vienen los procesos electorales y se usan todas estas cosas, ¿no?, para promover candidatos y hacer ofertas de que se van a regularizar los carros y muchas otras cosas, o sea, se levantan listados de que van a haber programas de vivienda, salen gestores y empiezan a repartir. Bueno, antes, porque ahora no se va a permitir, y vuelvo a decir aquí que está prohibido el entregar migajas, dádivas, el repartir despensas a cambio de votos, nada de frijol con gorgojo, nada de compra de votos, nada de fraude electoral. Entonces, como viene ahora la temporada, vamos a estar cuidadosos, vamos a ser guardianes para que no se lleven a cabo estas prácticas. Entonces, por eso también muchas cosas las vamos a analizar mejor para que no se utilicen con propósitos electorales. Eltiempo.com.mx y Puente Libre de Juárez. Quisiera preguntarle en relación al tema que planteó el compañero sobre el exsecretario Salvador Cienfuegos, para precisar si usted ya solicitó a las autoridades correspondientes de Estados Unidos información precisa sobre el caso, las pruebas de la acusación sobre narcotráfico y lavado de dinero, dado que es un problema pues de seguridad nacional para el país. También si existe la posibilidad de que en caso de que no respondan positivamente se replantee el sistema de colaboración con las autoridades en este punto. Y si ustedes consideran que la detención de Cienfuegos es una respuesta al asunto de Ovidio Guzmán, que se le detuvo y se liberó. Lo último, ¿no te escuché bien? Sí, si ustedes consideran que la detención de Cienfuegos es la respuesta de las autoridades norteamericanas hacia el operativo en Culiacán, donde se detuvo a Ovidio y se le liberó, dado que ellos tenían la intención de llevarse a los Estados Unidos. Bueno, miren, va a explicar el secretario de Relaciones Exteriores sobre este tema. Nada más yo quiero decir que hay elecciones en Estados Unidos el martes y tenemos que actuar con prudencia para que no se utilicen nuestras posturas con ese propósito, porque el manejo de información con propósitos políticos electorales se da en todo el mundo.
Siempre que hay una elección o que se está en víspera de elecciones, suceden cosas. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, que ya el martes son las elecciones. Y política es tiempo, entre otras cosas. La política es tiempo, tiene muchas definiciones. La política, pero tiene que ver con los tiempos. De todas maneras va a responder Marcelo sobre eso. Su permiso, señor presidente. Bueno, muy breve, decir qué hemos hecho. Después del proceso electoral en Estados Unidos habrá más detalles y otros seguimientos a este tema. Pero qué hemos hecho estos días y en dónde estamos. Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, de nuestro cónsul, nuestra cónsul general, desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa y que no se cometan atropellos y abusos. Segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección de Estados Unidos, pues ya podremos darles otros datos adicionales. ¿Vale? Verbal y por escrito. ¿Vale? No, yo creo que toda la investigación no la conoce por razones procesales. Son en otras etapas donde se van a conocer todas las evidencias y la defensa tiene oportunidad de desvirtuarlas o combatirlas. Y desde luego serán del conocimiento de nuestro país también. ¿Vale? En días pasados verbalmente hace ya una semana y por escrito con su modalidad la última fue ayer. ¿De qué? No te escuché bien. ¿Alguna postura que le haya dicho el embajador? ¿Alguna postura por parte del embajador de por qué no se informó así? Bueno, lo que él me señaló simplemente es que por disposición legal en Estados Unidos por el gran jurado, él no podía comunicar nada. Incluso él lo declara en algún medio de aquí de México. Pero lo importante es que le manifestamos pues, cuál es el sentir y el opinar de México respecto a esa acción. Fíjese que a propósito de este tema, y aprovechando, presidente, porque también me dijo que ayer me tocaba la palabra, pero no me la ha dado, y traigo un planteamiento sobre este caso del señor Cienfuegos. Funcionarios del gobierno federal nos plantearon su inquietud acerca del senador por Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, a partir justamente de la detención del secretario de la Defensa, del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos. La inquietud de los servidores públicos federales radica en las sospechas que rodean desde hace un tiempo al legislador y candidato al gobierno de Nayarit, de que siempre mantuvo una cercanía con el exfiscal Edgar Beitia, supuesto operador de Cienfuegos, ¿no? Todo en términos presuntivos, y que habría dado recursos económicos para apuntalarlo en sus aspiraciones políticas a Navarro Quintero. Mi pregunta es esta: ¿sabe si el gobierno mexicano o norteamericano investiga al senador? Si está limpio de todo esto, y además de que también Miguel Ángel Navarro, el ex candidato al gobierno de Nayarit, pues también tiene algunos vínculos en el IMSS de Jalisco. Gracias por su... Bueno, que sea de mi conocimiento no está sujeto a investigación por parte de las agencias de los Estados Unidos, pero hasta donde llega el conocimiento de la Cancillería. Es muy importante decir tres cosas. Una, que vamos a actuar con prudencia por lo que he mencionado, porque estamos en vísperas de elecciones y no queremos que se manipule nuestra postura. Política es tiempo y es hacer historia. Entonces vamos a esperar. Ya la semana que viene vamos a informar más. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Hemos llevado muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y queremos seguir manteniendo buenas relaciones porque es conveniente para el país, para los mexicanos. Dos, dijimos desde el principio que independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al ejército mexicano, que es una institución fundamental del Estado. Y no se pueden hacer juicios a tabla rasa, no se puede culpar a todos los miembros del ejército. Porque se estaría cometiendo una injusticia y además se estaría socavando una institución que es muy importante para la seguridad interna y para la defensa de nuestra soberanía nacional. Entonces, a nosotros, en lo que corresponde a esta administración, el ejército mexicano ha significado un gran apoyo en seguridad. Nos ayudan en la creación y la operación de la Guardia Nacional. Tienen tareas de seguridad pública que son fundamentales. Nos ayudan en toda la labor social, todo lo que tiene que ver con atender a damnificados, a la gente que padece por temblores y por otros fenómenos naturales. Nos están ayudando mucho en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de las sucursales de los bancos o del Banco del Bienestar, la construcción de cuarteles. Se van también a aplicar en la construcción de un tramo del Tren Maya. Y hay lealtad al pueblo de México de parte de las Fuerzas Armadas. Y el soldado es pueblo uniformado. Entonces, eso es lo segundo. Que aún en el caso de que resultara culpable el general Cienfuegos, es un hecho aislado y tenemos que cuidar la institución. Eso es importante. Y lo tercero es que nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política para hacer valer los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y hacer valer nuestra independencia, como lo que somos, un país soberano. Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo como lo hicieron los gobiernos anteriores, acuerdos secretos para que
agentes de gobiernos extranjeros y en particular agentes de Estados Unidos participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos. Entonces, hasta el mismo presidente Trump, cada vez que hemos hablado y se toca el tema, ha actuado con respeto a nuestra soberanía. Cuando lo de Sinaloa, que se habló del tema y ofreció apoyo, que podría significar el que actuara un grupo de alguna agencia de Estados Unidos en el país, le di las gracias y entendió de que es un asunto nuestro. Cuando querían darle la clasificación de terroristas a los que participan en las bandas de la delincuencia en México y me pidió mi opinión, dije que no. Y afortunadamente al día siguiente dio a conocer que por el planteamiento nuestro no se iba a tomar esa decisión. Imagínense si un país extranjero considera a una banda aún de narcotraficantes como terrorista. ¿Qué implica en cuanto a política exterior? Que puedan intervenir sin consultar a nadie. Entonces sí nos convertimos pues en una colonia, en una especie de protectorado, y México es un país independiente, libre, soberano, no es colonia de ningún país extranjero. Entonces nos hemos puesto de acuerdo y por eso en este caso nada más estábamos esperando que no se vaya a utilizar de que nos peleamos con el gobierno, de que nos inconformamos, que se van a romper las relaciones. No, nada de eso. Ahora no hay ninguna postura. Todo a su tiempo y todo a partir del diálogo y en el marco de la legalidad, sin balandronadas, porque también cuando suceden estas cosas en periodos electorales, en vísperas electorales, siempre se genera sospecha, siempre hay dudas de por qué ahora. Además, si se conoce cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, hay ciertos niveles de autonomía relativa en jueces, lo que ya se está llevando a cabo en el país. Ya, por ejemplo, en México, el procurador no depende del presidente. Ahora es un fiscal con autonomía, con independencia. Allá lo mismo. No hay que olvidar que en Estados Unidos se elige a los jueces, los eligen los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo, desde la fundación de esa nación, se eligen las autoridades judiciales. Hay que conocer cuál es el procedimiento. Entonces, no es de que ellos estén obligados a informarle a otra instancia del mismo gobierno. Hay autonomía, y lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México es cierto. Ellos no pueden declarar si tienen una información de carácter judicial porque son sometidos a procesos. Entonces, entender todo esto, pero bueno, ya la semana próxima, que ya se sepa el resultado de la elección, ya vamos a poder hablar. ¿Mande? Sí, nosotros llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con este gobierno muy buenas, y el que llegara, si no fuese el presidente Trump, tampoco habría ningún problema. Sí, se va a hacer una ofrenda aquí en Palacio, la vamos a iniciar o se va a mostrar el sábado por la mañana con una ceremonia de 20 pueblos originarios que van a hacer sus ofrendas y sus altares en el patio central, aquí en Palacio. Yo respetuosamente pues invito a todos a que hagan sus ofrendas para sus difuntos en sus casas. Eso se puede hacer si no se puede ir a los panteones. Esa es una tradición en México, sobre todo en los pueblos, los caminitos de flor hacia las casas, hacia los altares, y en el altar pues la ofrenda a nuestros difuntos. Eso se puede hacer en cada hogar, ¿sí? Cuidándonos todos. Y nosotros vamos a hacer aquí la ofrenda y va a ser una representación, porque lo estuvimos analizando. Si se abrían las puertas, no íbamos a poder tener un buen manejo y tenemos que cuidar que no haya aglomeraciones. Entonces va a ser una representación dedicada a todos los difuntos. Va a ser sábado, domingo y lunes. Y el sábado comienzan los 3 días de luto nacional. Es el mismo día. Vamos a estar sábado, domingo y lunes, pero no van a haber actos, sino es la ceremonia de inicio de la ofrenda el sábado y el lunes, sábado, el domingo y el lunes. Y se va a transmitir por el sistema de radio y de televisión y las redes sociales. Buenos días, señor presidente. Buenos días a la audiencia. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Cantón, Grupo Basta. Aprovechando la presencia del secretario de Salud y antes de que culmine el mes de octubre, me gustaría remarcar la conmemoración al mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. El movimiento feminista nos ha dejado en claro el papel preponderante de la mujer en México y en el mundo. Sabemos que aún quedan muchos desafíos y metas por alcanzar. Sin embargo, esta es una lista a tratar, puesto que el cáncer de mama es el causante de más muertes en México. Entonces, hoy me permito preguntarle, señor presidente, ¿cuál sería la estrategia de su gobierno para afrontar este funesto frente?
en la salud de la vía nacional? Bueno, el secretario de Salud puede explicarles sobre este caso. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, llevamos este mes y lo llevamos prácticamente como única enfermedad que en un mes se está repitiendo la importancia del cáncer que más daña a la mujer y que ocupa uno de los primeros lugares en el cáncer en nuestro país. Tenemos ya una reintegración de lo que es la salud reproductiva de la mujer, las enfermedades propias de la mujer, en un programa que integra varios de los que están siempre desde hace años presentes en la Secretaría de Salud, con el fin de darle una atención integral. La atención integral, como ustedes saben, tiene una bandera importante que es la prevención. Y la prevención requiere un cuidado de mujer por mujer desde antes que inclusive del nacimiento de los niños se da un seguimiento neonatal para tener en ese contexto pues condiciones que además de las sociales y que se están atendiendo desde el primer día de nacido de los niños, esto conduzca a integrar la salud en general, y la salud de la mujer en este sentido tiene desde luego una mayor participación. En este camino, en esta integración, el recurso que no es recurso como tal, sino la inversión en la salud de la mujer, en particular de lo que estamos hablando, se ha incrementado y vamos a hacer un uso más eficiente y amplio a toda la población mexicana, a todas las mujeres y desde luego al núcleo familiar que sostiene la mujer. Eso es lo que estamos haciendo con una reintegración, reorientación para lo que ya señalé, que es donde la prevención y desde luego la atención temprana son la base para lograr el objetivo. Muchas gracias. Perfecto. Y a su vez, aprovechando también la presencia del secretario de Hacienda y con su permiso, señor presidente, cito una obra escrita titulada ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson y del economista Daron. Este libro presenta una tesis fascinante, aludiendo que el éxito económico de un país depende que el gobierno esté limpio de corrupción. Bajo esta premisa, usted ha comentado que con la cuarta transformación se acabará la corrupción en el país. Esto quiere decir que ya tenemos un primer paso. Sin embargo, la pregunta sería, señor presidente, ante todas las consecuencias económicas que ha traído el COVID-19, ¿han cambiado los objetivos macroeconómicos para el desarrollo del país? Y a su vez, aprovechando la presencia de las organizaciones internacionales, tengo entendido que Hacienda emitió un bono soberano sustentable, con base en los objetivos del desarrollo sostenible promovidos por la ONU. Entonces, ¿cómo este bono puede apoyar a los objetivos macroeconómicos del país? Muchas gracias. Bueno, bien, son dos preguntas y quiero externar que se está dando atención a todas las enfermedades y en lo que tiene que ver con el cáncer de mama, lo mismo. La experiencia que tenemos es de que lo mejor es lo preventivo, por eso las mastografías que se llevan a cabo para detectar a tiempo y poder salvar vidas si se detecta a tiempo y hacer las intervenciones. Cuando estuve de jefe de gobierno se adaptaron trailers, camiones con mastografías, con equipo que iban a las colonias para hacer pruebas y en ese entonces, además de lo preventivo y de estas brigadas, a quien se le detectaba cáncer, se le daba tratamiento especial, se creó una clínica con ese propósito, de una fundación FUCAM, que ahí está la clínica en Coyoacán, que ha hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo, como los hospitales públicos. Y ahora que con la rifa del avión, con todos los ahorros, pues vamos a comprar muchos equipos que hacen falta. Inauguramos el hospital del Seguro Social de Acuña y había un mastógrafo especial, moderno, ¿sí?, en este nuevo hospital. Esto el sábado apenas. Y vamos a comprar equipos. En el caso de que quedó muy abandonado, todo el sistema de salud, y no tienen equipos, vamos a invertir como 5,000 millones. ¿Cuánto se estima que cuesta el terreno de aquí del Monumento de la Revolución? Se va a vender un terreno en el Monumento a la Revolución del ISSSTE, y ya está autorizado por el Consejo del ISSSTE. Los 5,000 millones se van a utilizar para la compra de equipo. Ya se dio el primer pago, ya hay 2.500. Se dio el primer pago al ISSSTE, 2.500 millones para estos equipos. La salud es fundamental para nosotros. Lo que tiene que ver con lo económico, ese libro me lo han regalado últimamente varias personas, y sí, el problema principal es la corrupción, y sobre el bono, pues yo creo que el secretario de Hacienda puede. Sí, efectivamente, Acemoglu y Robinson señalan la corrupción como uno de los principales problemas que además merma las instituciones, pero los problemas de desarrollo también tienen otras características. Una de ellas es la desigualdad, y en eso coincidimos con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Si uno ve, y voy a decir 3 o 4 de los objetivos, claramente están alineados con lo que las tesis del propio gobierno. Por ejemplo, los objetivos para la reducción de las desigualdades, salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, paz, justicia e instituciones sólidas. Justo hoy hubo una pregunta sobre el pueblo yaqui, y los temas de justicia, de paz, tienen
tienen que ver con esos. Lo que el bono que nosotros emitimos es un bono para el financiamiento del techo de endeudamiento general, pero está dirigido y sustentado en muchas de las políticas del gobierno mexicano que están alineadas con los propios objetivos de Naciones Unidas. Y lo que tiene diversos elementos que son muy interesantes. Uno de ellos probablemente es el más innovador, es que antes los inversionistas internacionales lo que estaban buscando es cuál era el instrumento financiero que les diera mayor recursos. Ahora lo que están buscando es que además de que les sea una tasa de interés atractiva, los recursos de eso, o las naciones o las empresas que están asociadas con la emisión del bono estén alineados con la idea de construir un mundo más adecuado, un mundo más justo, un mundo más sostenible. Bueno, pues, ¿qué les parece si mañana? ¿Sí? Mañana nos encontramos. Mañana. ¿De dónde eres? Soy mexicano, pero de Estados Unidos. A ver, todos contigo. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York. En 2021 se cumplen en Michoacán 15 años de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en 2006 el presidente Calderón. 15 años después, el índice de violencia por 100.000 habitantes es casi el doble que la de 2006. Esto ha hecho que comunidades indígenas hayan asumido no solo su seguridad, sino también diversas maneras de gobierno que van afuera de las instituciones. En pocos pero ciertos casos, estas formas de gobierno y de seguridad han ocasionado o han generado paz en estas comunidades. ¿Qué opinión le merece esto a usted, presidente? ¿Qué opinión me merece? Sí, que este escepticismo, digamos, aplicado a un gobierno establecido por parte de las comunidades ha sido su propio gobierno y con resultados de generación de paz en esas comunidades. Sí, yo pienso que la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas, la paz, la tranquilidad de todos, es una responsabilidad del Estado. O sea, que nadie puede hacer justicia por su cuenta. Incluso la Constitución nuestra lo prohíbe. ¿Sí? Para eso están las instituciones. Lo que se tiene que procurar es que las instituciones estén al servicio del pueblo, que realmente protejan al pueblo, ¿sí? Que protejan a los ciudadanos. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso, señor? Hay que buscar las transformaciones, como se hizo en México, que la gente se hartó de los atropellos, de la corrupción, y dijo basta, y eligió un gobierno nuevo que está buscando la transformación y se está avanzando en esa dirección, porque pones el ejemplo de Michoacán, que te digo, primero, que lo que inició en Michoacán es producto de un fraude electoral, o se origina por un fraude electoral, donde se busca, declarando la guerra al narcotráfico, se busca la legitimidad que no se obtuvo en las urnas. Ahí hay un problema de origen. ¿Sí? Un gobierno legítimo no requiere de esas acciones espectaculares. No necesita legitimarse en el ejercicio del gobierno. Ya tiene una legitimidad de origen que le da el pueblo. Entonces, por eso, esas medidas, ¿sí?, para ganar legitimidad espectaculares, producen efectos contrarios o son contraproducentes, que fue lo que sucedió en el caso de Michoacán. Ir a declarar la guerra sin tener el conocimiento de lo que estaba sucediendo y además el optar por la fuerza, como si la violencia pudiese enfrentarse con la violencia, como si el mal se puede enfrentar con el mal. ¿Qué pasa entonces cuando estas comunidades deciden huir del gobierno, establecer sus propias formas de gobierno y deciden vivir en su propia gestión? Es que hubo un vacío de poder y en la política los vacíos se llenan. Luego que sucede todo esto, que se desata la violencia, en vez de que haya una respuesta de la autoridad, se deja sin atender el problema, crece el problema, y yo sostengo que las mismas autoridades en algunos casos promovieron estas autodefensas o estos grupos. Incluso son estrategias que se han aplicado en otras partes. En su momento nosotros nos opusimos. Yo rechacé el que se permitiera eso. ¿Cómo vamos a permitir que la gente se arme en todas las comunidades? Entonces, ¿dónde está el Estado? Pero cuando tú haces referencia a eso, habían cuando mucho 15.000 policías federales. Ahora hay 96.000 elementos de la Guardia Nacional. Nada más para ver los cambios. Y claro que ha crecido, ¿sí?, la delincuencia y sobre todo lo más lamentable, los homicidios, porque ya está quedando de manifiesto otro error, y los errores en política son como crímenes, de permitir, ¿sí?, el contubernio, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. ¿O no está quedando eso de manifiesto? ¿En Michoacán usted dice que existe esta condición? En general. O sea, no está, si no está bien pintada la raya, la frontera entre autoridad y delincuencia, no se avanza. En los estados en donde tenemos ahora más problemas es porque se dejó que creciera ese contubernio y cuesta mucho más trabajo resolver el problema de la violencia. A propósito de eso, en la comunidad de Aguililla, en Michoacán, existe una batalla en estos momentos hace varios meses ya entre dos carteles por el territorio ahí. Esto ha ocasionado un éxodo de muchísimas personas desplazados. Puntualmente en Apatzingán existen 543 desplazados sin ninguna ayuda de gobierno.
familias, niños, mujeres, familiares de distritos de ahí, de esas tres comunidades que han tenido que escapar. ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a estas personas que están completamente indefensas? Estamos con más atención, con más presencia en la Tierra Caliente, en Michoacán, en Apatzingán, en Buenavista, en Aguilillas. Estamos ahí. Son pueblos fantasmas, señor. Son en las noches de Aguililla, no hay forma de entrar a este lugar. Hay retenes en la carretera porque está ahí la guerra, el frente de guerra. Pero nosotros sí llegamos, sí entramos. La Guardia Nacional está llegando a todos lados, la Guardia Nacional. Y estamos con presencia en todo Michoacán. No es un problema sencillo por todo esto que estamos exponiendo, nada más que ya no hay impunidad, ¿sí? Estamos con mayor presencia. Estamos también algo que es muy importante, que se olvidó en el periodo neoliberal, atender las causas que originan la violencia. Por ejemplo, abandonaron por completo a los jóvenes. Indague si durante el periodo neoliberal hubo algún programa, un programa, para atender a los jóvenes. Nada. Lo único que hicieron fue tacharlos de ninis, ni estudian ni trabajan, discriminarlos. Ahora no. Ahora en Michoacán, y le vamos a dar los datos, ¿cuántos jóvenes están trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cuántos jóvenes tienen becas para estudiar? Todo lo que estamos llevando a cabo, atendiendo las causas. ¿Y los desplazados? ¿Qué se puede hacer con esta población tan vulnerable? Se está atendiendo, Gobernación tiene un programa para esto y vamos a seguir atendiendo el problema. Ya no se da como antes, de todas maneras existe, pero sí hay atención. Hoy da a conocer el INEGI el dato sobre homicidios en México. Muy poquito, pero hubieron menos homicidios en el 19 que en el 18. Y la tendencia, no pones para que se tengan más elementos, ¿no? Porque sobre esto, el INEGI se tarda en dar a conocer los datos, no en general, sino en este caso en particular, porque se hacen estudios de carpetas de investigación y en el caso del homicidio no hay cifra negra, es lo más cercano a la realidad. Sí, pero lo que quiero es la gráfica sobre la trayectoria, cómo venía. A ver si la tienen. Estamos hablando de homicidios. Todos los demás delitos, la mayoría de los delitos, los hemos disminuido. Por ejemplo, secuestro, los robos, delitos del orden federal han bajado. Pero el delito de homicidio, pues, es lo que ayuda más a entender cómo está la situación de violencia en el país. Miren, es lo que tú comentas, de cómo creció, de cómo venía. Siempre en aumento. Este es 15. Si nos vamos al el 11 y el 12 fueron tremendos, sobre todo porque hubieron muchos enfrentamientos y los índices de letalidad altísimos. Eran mucho más los muertos que los heridos y que los detenidos. En el 11 y en el 12, porque la consigna era arrasar con esa idea fascistoide de resolver todo con el uso de la fuerza. Pero esto era lo que pasaba en el caso de homicidios. Este es 15, este es 16, este es 17, 18. En el caso del 19, que es el que yo estaba mencionando, ya aquí hay una corrección. No tienes el del 19. Esta es la proyección que llevamos para el 20. Pero miren, desde que llegamos, en vez de irse allá, como venía, logramos estabilizar. Y yo espero que con la nueva política de no permitir. Este es INEGI. ¿Mande? Sí. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Salud dijo que ha sido 2.5% en 2019. Sí. ¿Y entonces cuál es la diferencia ahí? Es que el INEGI lleva más tiempo, pero es lo más exacto. Porque se hace una investigación carpeta por carpeta. Eso está demostrado. Eso es lo más serio. No les gusta a nuestros adversarios, pero pues es así. Es un sistema oficial que están esos números. Es lo oficial. Sí. Es que te lo puedo explicar también. Este es el de ayer que yo estaba. Claro, son 24 homicidios menos, pero se rompió por primera vez en varios años la tendencia al alza. Y yo espero que logremos la disminución. Es mi compromiso, es el compromiso de todos. ¿Dónde ve México en 15 años, señor? Una gran potencia. En nivel de seguridad. Con paz y con tranquilidad, porque la paz es fruto de la justicia. Y lo que estamos haciendo ahora es establecer las bases para que haya justicia, que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que produjo el modelo económico neoliberal. Pero la procuración de justicia sigue siendo una tarea pendiente en el país. ¿Cómo? La procuración de justicia sigue siendo una tarea pendiente en el país. Sí, es una asignatura pendiente, pero ya no hay impunidad. ¿No? No vamos a permitir, no. Yo no protejo a nadie, porque yo llegué aquí por el voto de los ciudadanos. No, carpetas de investigación y número de carpetas resueltas. Es una asignatura pendiente que no tiene que ver con el tema. Claro, hay un atraso, sí, porque no se le daba curso a las denuncias, ¿sí? Y al final de cuentas se castigaba al 1% de los denunciados. Una gran impunidad en todo el proceso. Pero eso dependía mucho de arriba. Si el presidente tenía como protegido y como su funcionario principal al secretario de Seguridad Pública, y el secretario de Seguridad Pública está acusado
de tener vínculos con la delincuencia organizada, pues imagínense. O este otro asunto del exsecretario de la Defensa, que todavía no se sabe si es responsable o no, pero imagínense cómo estaba. Eso ya no, porque no somos iguales. Y tiene que ver mucho con la democracia, cómo se llega, qué ideales se tienen, los principios, la autoridad moral, qué es lo que da la autoridad política. Si es triunfar por triunfar, triunfar a toda costa, si es por la parafernalia del poder, si no se entiende que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pues entonces, ¿qué va a pasar en México en 15 años? Toco madera, si regresara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, más decadencia. Pero no va a ser así, porque estamos en un proceso de renovación de la vida pública, de moralización de la vida pública, y nuestro país tiene un gran potencial, sobre todo por su pueblo, porque el pueblo de México está lleno de valores culturales, morales, espirituales. Es uno de los pueblos con más cultura en el mundo, de los pueblos con más cultura en el mundo. Lo que pasa es que los asuntos públicos los manejaba una élite de poder ambiciosa, dedicada a la corrupción, y el pueblo no tenía ninguna participación, no era tomado en cuenta, era un convidado de piedra. Ahora no, ahora es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, es mandar obedeciendo al pueblo. Eso es lo de ahora, y es lo que se está haciendo, y cuesta trabajo. Hoy vimos, fíjense, lo del huachicol, lo del robo de combustible, que lo logramos bajar, robo de combustible, de gasolinas, casi de 80,000 barriles diarios a 4 o 5,000 barriles diarios, 95%. Pero ¿qué creen? Que ahora por primera vez, porque siempre se hablaba, pero no se tenía evidencias, estamos ya investigando y se detuvo a un barco que tiene capacidad para transportar 300,000 barriles diarios de petróleo crudo, y se le detuvo con más de 60,000 barriles de petróleo crudo en Coatzacoalcos. 60,000 barriles de petróleo crudo. ¿Desde cuándo se hablaba de que había huachicol de petróleo crudo? Pero no se tenían elementos. Ahora se tienen elementos. Y vamos hacia eso, a castigar. Y al tener todo el control, lleva tiempo, pero, y aquí vuelvo, ¿no?, a la importancia de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina. Si no fuese por ese apoyo, pues cómo se enfrenta a estas bandas de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco. Porque esto tiene que ver con autorizaciones del SAT, tiene que ver con aduanas. ¿De dónde se obtiene ese petróleo crudo si en México solamente Pemex puede extraer el petróleo o comercializarlo? Esa es otra situación que tiene que ver también con la delincuencia organizada. Siempre que hay una banda que actúa, existe relaciones de complicidad con autoridades. No es así que se reproducen sin tener protección. Entonces, por eso tenemos confianza. Si no hay impunidad, si no se permite este contubernio, vamos a avanzar. No es fácil, repito, porque dejaron crecer mucho el problema, pero pues no vamos nosotros a aplicar las mismas estrategias. A ver, tenemos en Guanajuato una situación muy difícil. Entonces ahí en Guanajuato, pues vamos a fomentar, vamos a promover que haya ciudadanos armados, que existan estos grupos de autodefensa. No, en Guanajuato es atender a los jóvenes, que haya presencia de la Guardia Nacional. Ahí se acaban de encontrar en Salvatierra 50 cuerpos de fosas clandestinas en lugares en donde no se podía llegar en Guanajuato, casi en la ciudad. Entonces todo esto se está atendiendo y yo espero que podamos avanzar más. Bueno, ahora sí ya, mañana.